Muchísimas gracias, Margaret, por acompañarnos y te escuchamos. Muchas gracias, Augusto, y buenas tardes con todas y todos. Como ya me presentaron, soy Margaret, vicepresidenta de Impacta Jóvenes por la Gestión Pública, y no quería dejar de agradecer por la invitación y por generar estos espacios que personalmente creo que son muy necesarios y no existen, digamos, en muchos momentos, ¿no? Sobre todo no es el tema de profesionalización de la gestión pública o, digamos, la reforma de la ley del servicio civil. No son temas que se toquen en el día a día, como si hablamos usualmente de salud, de educación, entre otras importantes reformas que se hacen desde el Estado, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que esté el espacio y te agradezco mucho por darme la oportunidad de presentar lo que hacemos desde la organización. Entonces, sí, como para no hacer esto muy aburrido, en estos primeros minutos les voy a mostrar un poco qué es lo que hacemos desde la organización brevemente y en un segundo momento, también muy rápido, voy a explicar un poco estos nexos que existe entre tener una institucionalidad pública fuerte y también la construcción de una democracia sólida en el país, ¿no? Entonces, comienzo por presentarnos y por contarles quiénes somos aquellas personas que conformamos Impacta, ¿no? Y como verán en las fotitos, aunque está un poco chiquita, Impacta es una asociación civil sin fines de lucro, está conformada enteramente por voluntarias y voluntarios, y todos somos jóvenes que estamos convencidos de que para que el país logre tener un desarrollo sostenible e inclusivo, una condición habilitante es que contemos con instituciones públicas que tengan servidores que sean probos, que sean íntegros y que tengan una real vocación de servicio, de modo que también permitan que se puedan resolver aquellos problemas públicos que existen y puedan responder de manera eficiente a aquellas necesidades que tiene la ciudadanía diversa que es la peruana, ¿no? Y para cumplir este propósito, como organización, lo que nosotros aspiramos dentro de unos años es convertirnos en una red grande a nivel nacional que promueva la participación del talento joven en las instituciones públicas, ¿no? Posicionando a estas instituciones como un espacio de desarrollo profesional. Y sé que muchos de ustedes deben estar pensando ahorita en el contexto tan difícil que de hecho nosotros estamos viviendo, es cómo convences a un joven, ¿no? Un joven talentoso, que puede tener muchas oportunidades de trabajar en otros ámbitos, no puede estar en el sector privado, en la cooperación internacional, en otros ámbitos. ¿Cómo lo convences de que trabajar en el Estado es una buena opción? Cuando muchas veces el Estado está normalmente relacionado con ineficiencia, con corrupción, digamos como que hay muchos adjetivos negativos que se le da a las instituciones públicas y por tanto a los servidores y servidoras públicas, ¿no? Entonces, tenemos sí un contexto adverso, pero estamos convencidos de que si no nos involucramos, si no son más de los mejores, más personas con vocación de servicio las que están dentro de las instituciones públicas, no vamos a lograr ese desarrollo que quisiéramos para el país, ¿no? Ese desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás. Entonces, eso es en líneas generales, digamos, como para resumir lo que queremos como organización, es que más de los mejores se dediquen a lo público, que más de los mejores profesionales vean en las instituciones públicas un espacio de desarrollo profesional. Y para profundizar un poco más, ¿no? Esta red de jóvenes ya ha crecido bastante. Impacta es una organización relativamente nueva, iniciamos en el 2019 siendo 8 personas y en el 2020 con un primer proceso de selección fuimos 57 voluntarios y en una segunda proceso de selección que lo hicimos todos virtuales por el contexto este año, ya somos 104 jóvenes, ¿no? De entre 20 y 32 años y gratamente puedo decir que ya somos de más carreras. Tengo que confesar que inicialmente había un sesgo de economistas, que todavía los hay más economistas en la organización, pero ya hemos logrado diversificar un poco más las carreras porque eso nos permite tener una mirada más multidimensional, más multidisciplinaria de los problemas que abordamos, ¿no? Y algo que también es muy relevante para nosotros es que somos de distintas regiones del país, ¿no? Y justamente algo que estamos tratando de fortalecer es que seamos cada vez más personas, no solo de Lima, sino de otras regiones para conocer justamente también cómo es la administración pública en los gobiernos regionales, en los gobiernos nacionales, en los gobiernos locales
locales, porque es una realidad distinta tal vez a la que hay dentro del gobierno nacional, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos en común? Todas y todos los que estamos en Impacta somos jóvenes que tenemos una genuina intención de querer hacer algo por el país y querer hacerlo desde sus instituciones, ¿no? Acá yo quería comentarles, ¿no? Cada persona que entra a Impacta tiene una historia muy particular o motivaciones muy particulares de por qué deciden ingresar a la organización. Y bueno, yo personalmente quería contarles la mía, ¿no? Yo soy de Puno y estudié ahí hasta mi secundaria y toda mi vida fui usuaria de servicios públicos, ¿no? Mi mamá es docente rural y siempre tuve acceso a salud pública, educación pública y posteriormente ingresé a lo que en ese entonces, que ya pasaron varios años, era el colegio mayor, que ahora son los colegios de alto rendimiento, ¿no? Que es una política pública en educación que realmente ha sido, digamos, como un punto de inflexión importante en mi vida que me permite, digamos, entender el impacto sustantivo que tienen las instituciones públicas o en el país, ¿no? Que son finalmente los servicios públicos que nos da el Estado pueden ser igualadores de oportunidades, pueden permitirnos movernos socialmente, pero lastimosamente no es la norma relacionar servicios públicos con buena calidad, ¿no? Entonces, digamos, una de mis aspiraciones como beneficiaria de servicios públicos es que en algún día estos servicios públicos puedan ser de una calidad que la gente no necesite acceder a servicios privados para poder moverse socialmente. Eh, entonces, bueno, aquí nada más les puedo ver como un pantallazo grande de todas las regiones de origen, ¿no? Como les digo, yo soy de Puno, los otros dos miembros del Consejo Directivo, aquí está Lorena, que también es miembro del Consejo Directivo, es de Tacna, tenemos gente de Arequipa también, pero aún así no hemos logrado salir en la totalidad de Lima y es de hecho una de nuestras aspiraciones poder crecer más allá de esta región, ¿no? Y bueno, ya para, digamos, contarles cómo es que pretendemos alcanzar ese propósito que nos propusimos, ¿no? De contribuir al fortalecimiento de las instituciones públicas y contribuir a la profesionalización, que es otra profesionalización del servicio público, que es otra de las prioridades que tenemos. Lo hacemos a través de 3 objetivos prioritarios. El primero, que como les expliqué, consiste en demostrar a los jóvenes que desde las instituciones públicas podemos tener un gran impacto en la vida de millones de personas y por eso los inspiramos y los animamos a que puedan ver en estas un espacio para desarrollarse profesionalmente. Pero sabemos que eso no es suficiente, ¿no? Porque hay muchos desafíos que uno enfrenta cuando ya está dentro del sector público. Entonces, otro de nuestros objetivos es también ayudar a esas personas, contribuir al desarrollo profesional a través de la generación de oferta formativa. Y eso también es bien importante porque ustedes sabrán, eh, para estudiar, digamos, o especializarte en administración pública, en gestión pública, hay cursos de especialización, sí, pero muchos de ellos son muy caros e inaccesibles para jóvenes que recién están terminando la universidad. Incluso la ENAP de Servir tiene sus cursos, pero están orientados principalmente a directivos. Entonces, la oferta formativa para jóvenes es por decirlo así, un tanto limitada, ¿no? Entonces nosotros, a pesar de que con los recursos con los que contamos son limitados, tratamos de idear formas o tener aliados para poder desarrollar, ¿no? Y el tercer objetivo estratégico, que de hecho es uno de los más importantes que tenemos, es que queremos incidir en las políticas públicas para mejorar las condiciones de trabajo de los jóvenes dentro de la gestión pública, porque, como les decía, los retos que uno tiene ya al estar dentro de las entidades públicas son diversos, ¿no? Y muchas veces tú entras con todas las ganas de cambiar el mundo y te encuentras con un montón de baches y dices, ¿sabes qué? Aquí nomás no puedo continuar con esto, ¿no? Entonces sí es necesario repensar la función pública y generar mejores condiciones para las personas que trabajan en ella.
¿no? Entonces, de manera muy breve, entre el 2019 y el 2021 hemos desarrollado una serie de actividades que justamente nutren o ayudan a cumplir con esos objetivos que nos hemos trazado. Y en este tiempo, gracias a la virtualidad, hemos podido desarrollar eventos que han podido tener personas de distintas regiones también, en el que hemos hablado de algo que a nosotros nos gusta mucho dentro de Impacta, es hablar de la innovación en la gestión pública, pero también de las oportunidades que hay para estudiantes o para gestores públicos para irse a seguir capacitando y desarrollar, digamos, continuar sus estudios de maestría en gestión pública. Hay muchas becas, muchas opciones de financiamiento, entonces tratamos también de difundir eso. Hemos realizado algunas hackatones, ¿no? También nuevamente en el tema de digitalización, sobre todo por el contexto que estamos viviendo de pandemia. Hemos tenido programas de formación, el primero de ellos fue un programa de mentoría en el que afortunadamente tuvimos figuras de mucha trayectoria dentro de la gestión pública que han ayudado a absorber muchas dudas de jóvenes que como yo, que por ejemplo, digamos, terminábamos la universidad y decías, bueno, ahora, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo entro? Te ayudan de alguna manera a trazarte un plan de vida si es que lo que te interesa es lo público, ¿no? Y dentro del último pilar estamos elaborando, ya hemos elaborado y estamos elaborando más documentos de discusión justamente para mostrar, digamos, cuáles son esas condiciones laborales de los jóvenes en entidades públicas y también de la necesidad de repotenciar esta reforma del servicio civil que es tan importante para profesionalizar el servicio público y justamente para evitar que la política perturbe mucho, digamos, las instituciones, ¿no? Eso es en grandes rasgos lo que hemos hecho y lo que queremos lograr este año y continuar el trabajo para adelante es consolidar una red. Como les había dicho al inicio, si bien nuestro foco ahorita son jóvenes en gestión pública, lo que queremos es al final también ser una red que pueda involucrarse con muchos más actores en todo el territorio para poder incidir en la necesidad de tener mejores instituciones públicas en el país. Queremos también tener o consolidar una propuesta formativa que sea novedosa, que no solo se concentre en los conocimientos técnicos, sino también en estas habilidades blandas que son tan necesarias dentro de la administración pública, tener buenos liderazgos, tener personas capaces de trabajar en equipo, de comunicarse asertivamente. Creemos que eso es también súper necesario dentro de la administración pública y que a veces hace mucha falta. Y nuevamente, ¿no? Continuar con el tema de la incidencia para revalorizar el servicio civil. Nos parece vital que haya un cambio de paradigma en cómo vemos al servicio civil, a las instituciones y a las personas que trabajan en estas instituciones. Y bueno, eso es un poco acerca de la organización. En grandes rasgos quería mostrarles qué es lo que estamos haciendo, pero ahora quería en esta segunda parte muy brevemente comentarles dos puntos que a mí me parecen cruciales y que se relacionan al tema que vamos a tratar hoy, que me dijeron que íbamos a tratar hoy, que es sobre el tema de democracia, ¿no? Y en este caso, ya que desde Impacta vemos el tema de institucionalidad, ¿cuáles son estos nexos que existen entre tener una institucionalidad pública sólida y la posibilidad de construir una democracia fuerte en el país? Y aunque pueden haber varios nexos, yo hoy solo les voy a comentar dos por temas de tiempo. Y en primer lugar es que las democracias se caracterizan, entre muchas otras cosas, justamente por el respeto a las libertades políticas, civiles de su población, entre otros, ¿no? Entonces, las libertades, digamos, que son muy importantes dentro de una democracia. Sin embargo, no podemos decir que las personas somos totalmente libres en el país cuando no tenemos acceso siquiera a agua y saneamiento en muchos territorios de nuestro país, ¿no? Nuevamente, no tenemos acceso a educación y salud de calidad. También muchas personas no lo tienen. Entonces, estas personas no tienen la libertad de ser aquello que aspiran en la vida. Entonces, si queremos construir, si queremos tener una sociedad realmente democrática, tenemos que hacer que nuestras instituciones públicas sean eficientes,
tengan en ella gente proba, íntegra, que pueda cumplir con su rol de garante de derechos, ¿no? Y pueda ser este igualador de oportunidades para construir, para tener estas sociedades democráticas en las que todos aspiramos vivir, ¿no? Entonces, por ello yo creo que las y los servidores públicos deben ser conscientes que tienen en sus manos no solo la oportunidad, sino también la responsabilidad de construir, de contribuir a la construcción de un país mejor. Entonces, ahí hay un vínculo importante entre buenos servicios públicos, libertades y sociedad democrática. Y en segundo lugar, algo que es vital en las democracias es el tema de la confianza, ¿no? Y justamente veía la entrevista de Álvaro previamente, él ya nos decía de estos bajos niveles de confianza, no solo a nuestras instituciones, sino también en interpersonales, y algo que ha mermado mucho la confianza en nuestro país es la corrupción, ¿no? Entonces, la profesionalización del servicio público justamente permite reducir los niveles de reducción y al disminuir estos niveles de corrupción podemos mejorar los niveles de confianza que son tan bajos en nuestro país. Entonces, hay muchas razones por las cuales incidir, por las cuales seguir trabajando para visibilizar la necesidad de profesionalizar nuestro servicio público, donde la meritocracia sea justamente uno de los aspectos que se tome mucho en cuenta para poner a personas dentro del Estado, ¿no? Pues en sus manos y en sus decisiones, y de sus decisiones depende la vida de muchas personas en el país. Muchas gracias, Augusto. Gracias, Margaret. Súper interesante. Voy arrancando yo con algunas preguntas mientras invito al resto de nuestra audiencia que vaya también preparando las suyas. A mí me resuena mucho este último comentario que tú hacías sobre la, digamos, vinculación entre un buen servicio público y la democracia, ¿no? Yo creo que en muchos lugares en el mundo una de las cosas que se está advirtiendo como una suerte de explicación de la crisis que están viviendo ciertas democracias occidentales particularmente, es que los estados, digamos, han dejado de tener como que un claro enfoque en el ciudadano, ¿no es cierto? Y están como más preocupados por otro tipo de cosas, de repente más relacionadas con ciertos grupos de poder digamos, sectores de la sociedad que tienen más capacidad de influir, ¿no es cierto? Pero como que se ha perdido de vista al ciudadano como el que realmente, digamos, debiera ser el accionista, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, aunque la comparación no sea correcta, ¿no es cierto?, el accionista del Estado, ¿no?, a quien hay que rendirle cuentas, a quien hay que satisfacer en el día a día, en cada interacción que se tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha perdido, si es que acaso se ha perdido, y estoy en lo correcto con esta hipótesis, ese foco en el ciudadano? Sí, Augusto, muchas gracias. Esto es muy real y de hecho creo que muchas de las personas que han pasado por la administración, digamos, por el Estado, entienden que el mismo hecho de que haya tanta normatividad, muchas veces normatividad que se cruza entre sí, hace que muchos de los funcionarios públicos tengan todo que hacer para... Hay una frase que dice, ¿no? En el sector público todo es para ayer, ¿no? Entonces, claro, te piden algo es inmediato, entonces no tienes tiempo para pensar de manera estratégica cuando realmente, como tú dices, el foco de la actividad del servidor público debe estar en el ciudadano. Su labor es generar valor público, ¿no? Pero lastimosamente en muchos de los casos, en el gobierno nacional, la realidad nuevamente en los gobiernos regionales y locales puede ser otra, pero en el gobierno nacional hay mucho este tema de que te dedicas mucho a apagar incendios y no te pones a pensar de manera estratégica y muchas veces te supeditas a normas que te ponen un chaleco, parece que fuera un chaleco de fuerza y no quieres salir de ahí pensando en cómo mejorar la vida al ciudadano, porque también esto es muy cierto, muchos servidores públicos viven con temor, porque si hacen algo que ellos, por desconocimiento o algo que sale de sus funciones que pueden ser muy restringidas, entonces ellos se ganan procesos administrativos e incluso penales. Entonces hay
hay mucha normatividad que en algunos casos genera inacción por parte de los servidores públicos y esa visión de mejorarle la vida al ciudadano se pierde porque estás más centrado en tus miedos, ¿no? Y eso se manifiesta se puede manifestar en varios ejemplos, pero uno de ellos, por ejemplo, nada más, es lo que pasó el año pasado con el tema de la adquisición de vacunas, ¿no? Había algunos temores en el Ministerio de Salud de firmar o no algunas cosas porque, bueno, te puede caer a ti un proceso por haber hecho algo que no, o sea, que no está en ese tu normatividad chiquita que te encasilla en muchos casos. Entonces, creo que esos temores también hacen que se pierda el foco en generar valor público. Y conecta además con tu comentario sobre la confianza, ¿no? La ausencia de confianza, porque esa sobreregulación, que en realidad es transversal a toda la sociedad peruana, es la sobreregulación en el trabajo del servidor público, pero también la sobreregulación en el mercado, en fin, la sobreregulación transversal que tenemos en el país, es un síntoma de esa falta de confianza, porque si yo no confío en que tú por default, digamos, te vas a comportar bien, entonces tengo que poner reglas pensando más bien que lo normal es que te portes mal, ¿no? Que lo normal es que seas corrupto, que lo normal es que hagas las cosas de manera indebida, ¿no? Entonces, es un problema, digamos, bastante más grande, ¿no? Que es cómo devolvemos la confianza en que los servidores públicos, por regla general, van a actuar bien, ¿no? Y ahí, por ejemplo, una pregunta que te quería hacer es, en el Perú pasa mucho que como que etiquetamos a las personas o a los roles que las personas cumplen en la sociedad y les asignamos ciertas características que no necesariamente son, digamos, las que representan a todos, sino a veces son las características que representan a ese grupo pequeñito de los que actúan mal dentro de esa etiqueta, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sientes tú, digamos, la forma como se, digamos, sobresimplifica o cómo se le atribuyen ciertas características a los servidores públicos en general para de alguna manera mostrarlos como alguien que no está preocupado en el ciudadano, alguien que es corrupto, alguien que es incompetente, ¿no? ¿Por qué crees que se han generalizado estas etiquetas? Uy, sí, ese es uno de los temas que nosotros también conversamos mucho y mira, si yo te soy sincera, para mí estar en Impacta es como mi refugio para salir de todo eso negativo que normalmente ronda en las noticias y demás, porque 7 de cada 10 miembros de Impacta trabajan en el sector público. Entonces, yo veo en ellos este interés, este amor por lo que hacen, estas ganas de, no voy a hacer esto. Entonces es como, wow. Y yo digo, pero a ver, ¿por qué no esto se traduce digamos, en cómo es la función pública en su integralidad? Y en respuesta a lo que tú me dices, yo creo que hay millones, hay miles de funcionarios públicos que aman su trabajo y que lo hacen bien, pero un primer factor es que en general las noticias siempre son negativas, ¿no? No sale la noticia del funcionario público que hizo bien su trabajo, entonces no, porque por una parte es su trabajo, así que tiene que hacerlo, no lo vas a felicitar todos los días por hacerlo, ¿no? Pero normalmente las noticias siempre sacan lo negativo y eso es como que, digamos, tiene mucho impacto en la percepción de las personas y lo peor es que la mayoría de estos casos grandes son temas de corrupción, ¿no? Entonces, creo que eso hace que se vea al aparato estatal en general como una entidad, un ente lento, corrupto, burocrático, que en realidad le recae esos adjetivos muchas veces a los servidores y servidoras públicas. Pero algo que también es cierto, y por eso nuevamente vuelvo a esta necesidad de mirar más allá de lo nacional e irnos a mirar qué pasa en el ámbito local y regional, es que no hemos tenido un proceso de descentralización eficiente que haya dado capacidades a nuestros servidores públicos en regiones y distritos y provincias, ¿no? Entonces, es muy real, y yo lo digo como puneña, porque iba a la municipalidad
y veía a un señor sentado todo el día haciendo nada. Entonces, lo único que tenía que hacer el señor era entrar, firmar su boleta de que entró y salió en un horario y ya está. Entonces, yo veo esta brecha importante entre el nivel de exigencia que hay en el ámbito nacional y en los ámbitos locales, y muchas veces es justamente porque no existe esta profesionalización de la que les hablé al inicio. ¿Qué es lo que pasa? O sea, y lo que va a pasar el próximo año, porque tenemos elecciones regionales y locales, hacen campaña, hay un montón de movimientos regionales y locales, la gente hace campaña y todo, bueno, te hice campaña, ganaste, ahora dame un cargo, ¿no? Voy a estar trabajando. No tengo experiencia en nada, pero te apoyé en tu campaña y voy a estar allí. Entonces, esta percepción que ahora que pasa también en el ámbito nacional, que ahora se está hablando mucho de que ganó el partido político, ya entonces metan a toda su gente. Pasa en el ámbito local y regional y mucha gente percibe justamente, ve este tipo de cosas, ve que hay malos servicios, o sea, ve, yo soy de Yunguyo en realidad, que es una región, es un distrito que está pegado a Bolivia, y regreso después de 10 años y le digo, mamá, no ha cambiado nada, o sea, todo sigue igualito y las pistas más rotas, entonces, ¿qué es lo que hace el municipio acá? Y mi mamá dice, nada, ¿no? Entonces, es la percepción, si realmente tus servicios públicos no mejoran año tras año, cuando tu presupuesto público sí, entonces la gente tiene razón en decir, no hacen nada, ¿no? Pero como te digo, hay muchos funcionarios públicos que sí quieren hacer todas las cosas bien, pero muchas veces las decisiones de más arriba son las que ponen muchas trabas y la falta de capacidades también. La falta de capacidades en el sector público es bien, bien grande, ¿no? Sobre todo en ámbitos locales y regionales. Y digamos, esta tensión que suele haber entre la política y el servicio público, en el sentido de que cuando hay un cambio de gobierno, se cambia buena parte, digamos, de las personas en cargos importantes, por ejemplo, en los ministerios y otras dependencias. ¿Cómo se puede trabajar para que eso no ocurra, digamos, para que haya gente que tenga carrera y que si es bueno, debería ser bueno independientemente del gobierno de turno, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí, mira, de hecho, hay una frase muy buena que leí que, digamos, la alta rotación que hay en el aparato público es enemiga de la profesionalización, ¿no? Y en el país sabemos que cambia de gobierno y chau, un montón de políticas. O sea, es que realmente cuando uno está en el Estado, ve que hay un montón de políticas. O sea, tenemos políticas nacionales hasta por gusto, que están saliendo más, ¿no? Entonces, el problema está en que cada gobierno quiere inventar la pólvora, ¿no? Y el problema está justamente en que cuando entra una cabeza nueva, tiene la facilidad en muchos casos de cambiar a todo el personal, a mandos medios y demás. Yo creo que esa situación está cambiando. De hecho, justo en esta coyuntura salieron dos comunicados, uno de la Contraloría y otro comunicado justamente de Servir, donde ponían, ¿no? ¿Cuáles son estos criterios que deben de tomar en cuenta las instituciones públicas para designar personas en cargos de confianza, que son estos que tú puedes poner y sacar cuando quieras porque son de confianza, ¿no? Entonces, digamos como que si se le diera más impulso a esta reforma del servicio civil, se podría hacer que puedan, es necesario, o sea, yo creo que los cargos de confianza no son malos per se, o sea, dentro de un gobierno democrático creo que tienen que existir. El tema es en cuánta magnitud y bajo qué criterios también, digamos, podrían ser idóneos para estar dentro de esos cargos de confianza. Entonces, yo lo que creo que sí es importante acá darle mucho más peso a la reforma del servicio civil y evitar que sea tan fácil poner y sacar gente de algunos, o sea, hay cargos políticos, eso es difícil, ¿no? Porque ya digamos como que está en un nivel muy alto, pero al menos de viceministerios para abajo, tener gente que pueda estar, que pueda hacer una línea de carrera, ¿no? Y entonces ahí yo creo que la reforma del servicio civil va muy, muy en esa línea, justamente de profesionalizar el servicio público y de generar línea de carrera, pero lastimosamente como muchas de las reformas no se le da continuidad, ¿no? O sea, existe, ahí está, digamos que la reforma está, pero si no se traduce en presupuesto, o sea, la voluntad política se traduce en presupuesto. Y si no hay presupuesto, entonces eso, los avances en los últimos años, justo escuchaba a Carlos Oliva hace poco y decía, los avances en esta reforma han sido poquísimos en estos años, ¿no? Cuando había mucha expectativa hace unos años de que sea la reforma del Estado.
Ahora de servir se escucha muy poco, ¿no? Se volvió a escuchar ahora en ese contexto, pero no es como que se le dé el peso a una reforma que existe y que puede hacer y que puede responder a eso que tú me preguntabas. Sí, y se le ha permitido a unas instituciones también exceptuarse, digamos, ¿no? Que tampoco Exacto, ha sido lo mejor, ¿no? Este, totalmente. otra cosa que quería preguntarte, Margaret, es, trabajar en el sector público, digamos, es una fase en el desarrollo profesional de alguien, ¿no es cierto? Es un momento de su vida que decide dar como, aportar algo más trascendente para luego regresar, digamos, o irse al sector privado o lo que fuera, o es algo que la gente debiera hacer de por vida, es como que una línea que ya te inserta por ese camino y es lo que vas a hacer toda tu vida. A ver, mucho se escucha sobre las puertas giratorias, ¿no? No sé si estoy mal el término, las puertas giratorias. Estoy aquí, luego estoy acá. Entonces, yo creo que, a ver, si es que uno, por ejemplo, en el caso de Impacta, no somos bastante jóvenes y desde ahí te insertaste al sector público y te das cuenta que realmente es el espacio donde quieres estar, yo creo que es bien difícil salir, ¿no? Porque lo que te mueve, o sea, a pesar de que hayan condiciones laborales que son difíciles, a pesar de que haya una mala imagen de la institución en sí, hay una necesidad de querer hacer algo por tu país. Entonces, eso es vocación de servicio. Estoy acá no por otras cosas, sino porque realmente siento que es el espacio desde donde puedo ayudar a cambiar la vida de miles de personas. Si esa vocación de servicio está allí, yo creo que es algo a largo plazo, ¿no? Y es algo que veo en varios amigos que ya al menos como que tienen 10 años dentro del sector público y a pesar de todo y reniegan porque también, o sea, los dramas del sector público es, ¿sabes qué? Tenemos una reunión el domingo a las 10 de la noche y tienes que estar ahí. Entonces, yo digo, no, eso tampoco está mal, o sea, no puedes normalizar ese tipo de cosas, pero la realidad es que se da. Entonces, pero ellas y ellos siguen ahí. Entonces, yo por eso te digo, para mí, dentro de toda la organización es como el espacio en donde recobro la esperanza en el país. Luego voy a Twitter y vuelvo a llorar, pero luego regreso. Entonces, es como, me da un poco de paz. Pero creo que si una persona ha entrado al sector público y se da cuenta que realmente no es el espacio donde quiere estar y sale, yo creo que ya es difícil regresar, ¿no? Porque si te fuiste es porque hay muchas cosas que son no negociables para ti y, y, y regresar ya creo que no sé cuáles serían las razones para tu regreso, pero creo que sí es una decisión un poco es a largo plazo, ¿no? No solo, tal vez no solo el Estado, pero sí aspectos vinculados. Por ejemplo, la cooperación internacional trabaja muy de la mano con el Estado, ¿no? Entonces también es otro espacio donde puedes seguir trabajando en temas de institucionalidad y mejora del servicio público. Entonces yo sí creo personalmente que es algo a largo plazo.